la cual se, se le bautizó como la Avenida de los Pañuelos Blancos, ¿no? Los que tuvimos la posibilidad de asistir a esas grandes manifestaciones, las distinguimos o diferenciamos porque eh, el fervor, sobre todo, el fervor, el cariño que uno podía ver cómo se desprendía de los asistentes, el afecto, ¿no? Y la confianza que se sentía por el líder. Ya ustedes saben que me estoy refiriendo a quien es el objeto de la convocatoria esta noche, a Víctor Raúl Aya de la Torre. Y como se ha dicho muy bien, nos hemos convocado para una sesión solemne, tal vez utilizando expresiones un tanto usadas, pero que corresponden a la magnitud del personaje del cual vamos a intentar no solamente describir, sino de apuntar de lo que de la propia historia podamos recoger. Es muy amplio, muy extenso, no solamente su vida, sino aquellos aspectos en los cuales podríamos destacar, por ejemplo, el desarrollo de su pensamiento, el desarrollo de su comportamiento en diferentes circunstancias, porque él no solamente sufrió destierro, también fue objeto de prisión y de persecución en la clandestinidad. Su cabeza tuvo precio, intentaron matarlo varias veces, no solamente en momentos en los que las dictaduras arreciaban o tenían su efecto más cruel, sino también en algunos momentos de espacios que se lograban, los compañeros solían mencionar como las primaveras democráticas. Otros le decían las vacaciones democráticas. Pero sea como fuera, hablar de Aya de la Torre es hablar de un pensador, de un líder, de un maestro, de un escritor y sobre todo de alguien que creó una doctrina que no fue acompañada fácilmente de seguidores o de admiradores que podían tener la duración que tienen precisamente quienes actúan así. Nosotros sabemos que Aya de la Torre desde su juventud tuvo inquietudes de relacionarse con el anarcosindicalismo, de querer utilizar instituciones como el Centro Universitario de Trujillo para la formación de una escuela para los trabajadores, cuando todavía no tenía el diseño completo, pero tenía ya el deseo. No funcionó porque como muchas de las grandes empresas, estas duran mientras dura el ánimo, el incentivo, el entusiasmo y la dedicación de los que la crean o lo sienten cerca en la medida de su responsabilidad, ¿no? Eso es lo interesante de la vida de Aya de la Torre. Rendirle homenaje no es pegarnos a ese estereotipo tradicional de caer fácilmente en el halago, en la lisonja o en el ditirambo, que es muy común en nuestra realidad. No solamente nos inclinamos fácilmente de esa forma, sino que muchas veces el espíritu servil de cientos de miles de gentes que todavía no han hecho lo que Aya de la Torre llamaba la necesidad de una revolución de la conciencia, y entonces han tenido actitudes que ya Bolívar, por ejemplo, si queremos buscar un antecedente interesante, condenaba severamente, ¿no? Alguna vez llamó al Perú Bolívar país de esclavos, ¿no? Eh, para seguir en esta tarea, que es, repito, muy difícil, es un encargo muy difícil, trataré de ser lo más conciso posible y sobre todo preciso en cuanto a los alcances que nos interesan destacar, sobre todo en estos tiempos. En tiempos en los cuales se está reclamando liderazgo,
en los cuales no solamente estamos entrando por los típicos vericuetos de las tiranías, de los autoritarismos y de las dictaduras, sino de la deformación completa de lo que significa la administración del Estado o del ejercicio de la política. Cuando a quienes manifiestan su criterio, su punto de vista, no solamente los condenan por hacer eso, sino que los califican, repito, de las formas más convenientes para sus intereses de la derecha y de la ultraderecha, como es ahora, ¿no? En la cual caben todos los epítetos habidos y por haber. Y entonces, cuando observamos eso, quienes han estudiado bien la historia del APRA y por ende la trayectoria de Aya de la Torre, saben muy bien qué significado tiene eso y dónde está nuestra posición. Nuestra posición no puede estar en contra de esa manifestación popular. Por el contrario, porque nosotros nacimos al calor de la manifestación popular, porque Aya quiso crear un partido de masas, no solamente de cuadros, no solamente de élite. La historia ya le había explicado más de una vez lo que significaban los partidos que constituían las clases dominantes en cada momento de la historia y lo efímero que resultaban y lo desconectado totalmente de los movimientos populares, de la demanda popular, del interés popular que podía haber existido. Hubo uno, tal vez, Billinghurst, que se acercó un poco, pero tampoco podemos reconocer una decidida identificación con una doctrina o una política definida, porque no lo encontramos en su plan de gobierno o en lo que intentó él presentar como plan de gobierno cuando fue elegido por el Congreso. Sea como fuere, ese solo hecho de manifestarse cerca a los trabajadores a Billinghurst le costó la presidencia de la República. Entonces, cuando vemos lo que está pasando ahora, que es la situación inversa, entonces vemos el peligro y el riesgo de los que protestan, de los que demandan, de los que exigen. Cuando se nos enseñó siempre que un derecho no se mendiga, un derecho se reclama, se exige, se lucha por ellos, ¿no? Como ha sido a lo largo de toda la historia. Pasemos revista a todas las revoluciones que conozcamos que han habido en el mundo y encontraremos ese común denominador. Por lo tanto, cuando hay ausencia de liderazgo, de la presencia de una organización que pueda no solamente capitalizar, sino orientar, dirigir, de tal manera que entonces se constituya en una expresión que necesariamente el país necesita como expresión definitiva y que aún no lo ha logrado. Hacemos votos para que esto suceda, porque repito, nuestra posición ha sido y seguirá siendo la de identificación con las demandas populares y por ende con las movilizaciones populares. Víctor Raúl demostró en el ejercicio de las grandes responsabilidades que el destino le puso precisamente esa característica, porque cuando vino a Lima, él no vino frívolamente a pesar de que venía recomendado a un gran estudio de abogados en el cual iba a practicar, sino que se dedicó a conocer a gente como Manuel González Prada, de la cual todos sabemos el aliento fundamental, importante, decisivo en la vida de Aya de la Torre. Cuando los estudiantes en julio de 1919 cargaron en hombros el féretro de González Prada, no lo hicieron por una demostración guachafa, como muchas veces solemos verlo constantemente, sino fue una expresión precisamente de todo aquello que significaba la formación de un compromiso, y en este caso, con la verdad que González Prada había descrito, ¿no? Cómo la jornada de las 8 horas no lo encuentra él desarmado, cómo los trabajadores
lo buscan porque ya lo habían escuchado hablar en las reuniones y asambleas de la Federación de Estudiantes de su posición, de la necesidad de acercar a los intelectuales a la clase obrera. Él tuvo oportunidad de visitar el Cusco y entonces le nació, a través de su indignación de lo que vio, la necesidad de redimir al indio y al campesino, que en ese entonces constituía la gran mayoría de la nación. Por lo tanto, no fue para él un aprendizaje de folleto, de catálogo, ni siquiera la de seguidor fácil de un pensador, que en el mundo ya tenía muchos filósofos que indudablemente ayudaron mucho al desarrollo del conocimiento de la política. Pero él fue encontrando poco a poco en su interpretación de la realidad que él viviera, ¿no?, todo lo que era necesario para la formación de un partido político moderno. La reforma universitaria le sirvió mucho, porque ahí no solamente tuvo oportunidad de realizarla aquí en el seno de la Universidad de San Marcos en 1919, sino que él viaja a conocer precisamente a los grandes animadores y líderes de la reforma universitaria. Y en su periplo por el Cono Sur, él da testimonio, y los que hemos leído un poco lo que fue ese trajinar, sabemos que eh, fue muy fructífero, sobre todo en lo que él recibió de procesos como la reforma, que ya hablaban de que la posición que asumían los estudiantes con la huelga general de Córdoba en 1918 era una posición de izquierda, igual que el sentimiento antiimperialista de reconocer el peligro de ese fenómeno que ella definió con mucha precisión, que era de carácter económico. Entonces, tenemos ahí una forma de aprendizaje, repito, que no es el del político frívolo o improvisado. Inclusive él, cuando llega al Perú, recibe de parte de los trabajadores digamos, insinuación de formar un partido político. Uno de los trabajadores, Fausto Posada, por ejemplo, era el que más insistía, era muy amigo de Víctor Raúl, y entonces se acercaba a él en cada momento difícil que ellos pasaban, y él lo recuerda muy bien, esa anécdota debajo del puente, que está escrita felizmente, en la cual él le recuerda a ella, La Torre, que así como nos tratan como políticos, debemos defendernos como políticos, y para ello hay que formar un partido político. Y a ella le llamaba la atención, le decía: no quiero volver a escuchar otra vez lo que quieres. Pero curiosamente, la última vez que él escucha esto es después del 23 de mayo de 1923, ¿no? Después de la experiencia de las universidades populares, que todos también sabemos cuál fue su desarrollo y el significado auténtico que tuvo la Universidad Popular, ¿no? Que ésta comenzó a relacionar al intelecto y al trabajador manual de tal manera que entonces comenzaban a derrumbarse prejuicios de clase, prejuicios que existían tradicionalmente, en este caso en Lima, y esta acción se proyectó a otras partes de la República. Y por eso él, cuando terminan los actos del 23 de mayo, cuando el 25 se entierran a los mártires Salomón Ponce y Alarcón Vidalón, es cuando él recibe nuevamente otra vez la insinuación de Fausto Posada, ¿no?, a cuyo hijo yo conocí y una vez me enseñó unas cartas hermosas que se eh, manejaban en aquel entonces, no solamente acá en Lima, sino también cuando él viajaba y cuando estuvo en el destierro, acerca de la reflexión que estaba haciendo del llamado que le había hecho en la necesidad de constituir una organización política.
Pero él siempre se preguntó hacerla como lo hacen los políticos que están ahora en el poder, como los civilistas, como Leguía, hacerlo con esos valores, con esos principios que eran opuestos totalmente a lo que ellos iban desarrollando y difundiendo, porque indudablemente había 180 grados entre lo que significaba el civilismo y lo que significaba la acción juvenil de aquellos que participaron en todos estos eventos que hemos mencionado y que de alguna manera convocaron a Víctor Raúl a la reflexión definitiva, ¿no? Porque esto le sirvió. Su periplo hacia México, todos lo sabemos. Lo mismo el encargo que hace a los diferentes estudiantes y amigos que estaban deportados por muchas razones, entre ellos a Magda Portal, a Serafín del Mar, Carlos Manuel Cox, ¿no? De la necesidad de recorrer Centroamérica y todos los países de América del Sur que se pudieran para difundir las nuevas ideas que todavía estaban en proceso de esclarecimiento ideológico y de conformación doctrinaria, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, esa tarea va involucrando cada vez más a mucha gente y se transforma entonces ya en la necesidad de que esa legión no solamente explore la solidaridad y donde podrían desarrollar sus actividades, sino también la formación de células que sirvieran para el efecto. Se acaba de decir en las conversaciones previas que algunos escritores han comenzado a inquietarse respecto a estos acontecimientos porque tienen una trascendencia interesante. Es muy sugestivo el título de Martín Bergel, La desmesura revolucionaria, porque para él esto, un descubrimiento que él hace, por supuesto, no nosotros, fue realmente impresionante, porque ellos ya desde antes de la formación del APRA se llamaban revolucionarios, ¿no? Desde antes de la formación del APRA ya sabían en qué situación se encontraban y la prédica de Aya La Torre iba en esa dirección. Quienes han leído las obras aurorales de Aya va a encontrar un lenguaje y va a encontrar una reflexión que algunos eh, se han atrevido a nivel de disparate a hablar como de una época superada. A él no le pasa, tal vez como otros escritores que mencionan la primera parte de su vida como la época de la edad de piedra que tuvieron, ¿no? No, para Aya de la Torre todo fue aprendizaje y más aún seguir tratando de conocer lo que había que conocer. Cuando mucha gente invocaba la necesidad de que él aprovechara el destierro para prepararse, él se dedicó a dictar conferencias. Y no solamente porque era necesario, sino porque se lo pedían. Inclusive cuando él, a pedido de quienes lo conocieron en Lima, en el anglo peruano como Anne Melissa Graves y John Alexander Mackay, le exigían que hiciera su preparación, sus estudios en Oxford, en economía, que era importante. Y él era un tanto rebelde, le respondía, le decía, sí tengo ese interés, pero no quiero aprender la economía inglesa, no me interesa, a mí me interesa la economía de América Latina, la economía que he visto en mi país. Me interesa conocer sus características y una economía que esté dirigida a esa y acentuaba el aspecto agrario, ¿no? Que para muchos les resulta difícil hablar de estos temas. Creen que Aya La Torre nunca tocó estos temas, ¿no? Entonces, la coincidencia con Mariátegui es simplemente una especulación, una circunstancia del momento. No. Para Aya de la Torre, indudablemente había que seguir conociendo
a pesar de que se encontraba en Inglaterra en un momento de gran agitación política. Conoció a muchos líderes del laborismo, por ejemplo, inclusive de los que después le iban a generar la beca que le sirviera para estudiar en Oxford, hombres muy importantes de la talla de Wells, por ejemplo. Bueno, al margen de eso, él quiere conocer Rusia. Y se ha especulado al respecto. Se ha especulado tanto por no ir a la investigación o ir buscando en esa investigación las respuestas precisas, concretas, necesarias. No, han ido a la aventura, al disparate, por eso. Yo lo califico como tal. Y se han atrevido a decir que Aya de la Torre se inscribió en el Partido Comunista. Pero todo eso, cuando uno va indagando cada vez más en la información que se va recibiendo en estos tiempos, por ejemplo, yo le he comentado a algunos compañeros la apertura de los archivos el Comintern con América Latina que estaban resguardados en Moscú, ¿no? Estos archivos que sufrieron un deterioro y pérdida importante, sin embargo, se han mantenido algunas cantidades importantes de material y que han comenzado a darse a conocer y que algunos compiladores ya lo han puesto en, digamos, en conocimiento de los que estén interesados, porque es de veras, y valga la redundancia, es interesante ver cómo esa etapa se va tratando entre los líderes de Moscú y los líderes progresistas de América Latina, y entre ellos Aya de la Torre. Hay 12 cartas que yo he encontrado, ¿no?, que son interesantes observarlas y que echan por tierra y desmienten cualquier preocupación de esa naturaleza que han tenido algunos frívolos que se llaman apristas, ¿no? Y por eso él, cuya personalidad no fue gestada en el afán de un personalismo, de un individualista, que de esos que creen que están predestinados o que como los aristócratas por ley divina les corresponde ese nivel, esa posición. Él no fue contrario totalmente, un rebelde completo, tan es así que le gustaba comentar las lecturas que hacía de los pensadores europeos, ¿no?, de cómo él solía después en los años 70, en los cuales lo pudimos observar muy de cerca, repetir lo que Marx en sus lecturas que él había hecho decía, ¿no?, que él no hubiese podido trabajar nada de lo que se conoce de sus pensamientos si no hubiese sido por la economía inglesa, el socialismo francés y la filosofía alemana, ¿no?, cosas que a él le inquietó. Y por eso en Rusia él tiene la posibilidad de conversar con gente que tenía un liderazgo, ¿no?, que a pesar que la juventud lo llevaba a todas partes, o iba del brazo de Bertram Wolf, uno de sus mecenas en aquel momento, que lo ayuda a visitar localidades en Rusia, ¿no? Él establece una comunicación que la van exigiendo porque descubren un joven que no solamente es brillante, sino que es inteligente para observar la propia realidad que estaba dándose en Rusia. Y como dice él, yo no he venido a ser propagandista de Rusia, yo he venido a conocer, como muchos intelectuales, el proceso de una experiencia que él la decía con toda honestidad o la definía como la primera versión antiimperialista que sostenía la causa de de los explotados o de los más necesitados, ¿no? Y aún más, él cuando regresa a, vía Europa, él tiene un periplo muy difícil, muy ajustado a sus propias necesidades y al trato que le dan los gobiernos que, recogiendo las demandas y las denuncias de los gobiernos como el de Leguía, indudablemente tratan de hacer daño, ¿no? Y todos sabemos que libros, inclusive, que él tenía en ciernes, desaparecen. Bueno, hay mucho que hablar al respecto, pero sí es necesario concretar y decir que entonces Aya de la Torre, como persona, como líder, como dirigente, como animador,
que estuvo en tantos eventos en París, en Londres, no solamente en circunstancias en las cuales había que identificarse con la causa antiimperialista, sino también, por ejemplo, como la de Sandino, que era a su vez una causa antiimperialista, tenía que ver qué cosa se hacía concretamente y definitivamente. Él era partidario de reforzar los cuadros de Sandino. Muchos compañeros van a acudir a Nicaragua. Él también proyecta personalmente incorporarse, pero la mano del imperialismo lo deriva, lo deporta hasta llegar a Berlín nuevamente. En fin, como les digo, es una situación en la cual Aya de la Torre no tuvo un camino fácil. Y así, en su periplo por todas estas, digamos, realidades que él conoció, porque él regresa a muchos lugares como México, etcétera, y va reforzando la necesidad de fundar un partido. Y por eso, sin existir una fecha concreta, porque no existió, y ella lo decía honestamente, no hubo una fecha, un día que nos levantamos y dijimos, hoy día fundamos el Partido Aprista de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, sino que ya la inquietud existía hace tiempo, ya la había dicho en conferencias en México y entonces no estaba diciendo nada nuevo. Lástima que solamente tengamos presente el fragmentos del discurso que hizo ese día, el 7 de mayo, y él ya había mandado a hacer la bandera indoamericana que sus amigos lo ayudaron a confeccionar, ¿no? Ceniceros es uno de los líderes juveniles que compra el material y es su esposa la que lo cose y lo presenta y lo entrega a la Federación de Estudiantes de México el 7 de mayo de 1924. Y como la reunión fue excepcional, magnífica, él entonces decide establecer como hito fundacional el 7 de mayo. Y por eso, cuando alguien quiere, bajo una susceptibilidad academicista muy acentuada, digamos, cuestionar a veces estas cosas que son tan intrascendentes, allá respondían con la trascendencia que correspondía a lo que fue la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Lo demás lo dejaba para la discusión o especulación de los que no tenían la mínima información de estos hechos. Por eso la formación del partido aprista no fue una formación improvisada, ya era el resultado de ese periodo de esclarecimiento o deslinde ideológico, ya se había producido el Congreso Antiimperialista de Bruselas en 1927 en el Palacio de Eichmann, y entonces ya estaba definido a través de sus primeras obras, como quienes han leído, por ejemplo, por la emancipación de América Latina, que es su primer libro, ya encontrará entonces la definición de Aya de la Torre. Por eso el Partido Aprista peruano en 1930 se funda como la sección aprista del Perú, ¿no? Tengan en cuenta eso porque eso es lo que importa, lo que vale la pena recordar en la historia y como parte del encargo que hace Aya de la Torre para diferentes países, no solamente aquí en el Perú. O sea, la creación de un movimiento de carácter continental. Porque la lucha contra el imperialismo no basta con definirla, no basta con enfrentarse a ella, sino que tenía que verse los mecanismos más, digamos, adecuados. Y entonces es por eso que él señala, cuando va escribiendo en sus primeros libros, lo que muchos han olvidado cuando él suele decir o escribir: somos el primer y único partido de izquierda antiimperialista. Y él coloca a continuación la necesidad de unir económica y políticamente a los pueblos de Indoamérica, ¿no? E inclusive varias de sus conferencias van dedicadas no solo a la necesidad de explicar terminología y semántica nueva, sino que también los conceptos de interpretación que él
colocaba sintéticamente en el programa máximo. Como él decía, todo partido que se considere importante debe tener un programa máximo y un programa mínimo. No basta con un programa de gobierno, ¿no? Y por eso, Aya de la Torre ya al encargarle, por ejemplo, a los primeros compañeros que llegaron a Lima con esa intención de convocar a, a la formación del Partido Aprista Peruano, ya lo que tenía que hacerse y lo que había que hacer, porque Alcides Espelucín no era un improvisado. Alcides Espelucín ya trabajaba en la universidad y tenía mucho contacto con los estudiantes, con los procesos que ahí se desarrollaron, con los profesores progresistas, etcétera, conoció a Encinas, ¿no? En fin, es largo también poder detallar y detenernos demasiado. Es muy seductor, sí, pero yo quiero simplemente llegar a este hito también importante, que cuando haya la Torre forma, induce, quiere que se forme el Partido Aprista Peruano, ya los compañeros tenían una información cabal de lo que tenían que hacer. Por eso es que no hubo ninguna desconexión. Por eso es que cuando ella viene, después que le impidieron y con 1000 obstáculos llegar, es otro periodo oscuro, difícil. Sánchez Cerro ya manifiesta su animadversión a los apristas. La caída de Leguía significó esa oportunidad de, de aspirar a la presidencia de la República, porque no era un partido, como Haya siempre lo puso en claro, que nacía como un club de compadres en búsqueda del presupuesto nacional, sino que este tenía que ser totalmente diferente, ¿no? Y entonces, además de lo que ya se ha dicho, ¿no? Que debería tener un programa máximo y un programa mínimo, como se llamó el Plan de Acción Inmediata, tenía entonces que dársele una, digamos, característica fundamental de partido de masas. Él ya había tenido no solamente la experiencia en el Perú, sino en otras latitudes. Había observado movimientos políticos, populares, etcétera, y él ya sabía cuál era. Inclusive yo advertí que en la conversación con Fausto Posadas la necesidad de un partido de masas. Por eso es que la organización no solamente respondía a un criterio doctrinario, a una democracia funcional, que si se quería llevar a cabo, si esta, en el afán de tomar el poder, que era una cuestión fundamental también, parafraseando a Lenin, no, había que darle esas características al partido. Porque si iban a hacer la transformación, la gran transformación, la revolución, entonces tenía que hacer la revolución primero los apristas. Y entonces la organización fue funcional. Mi primer comité ejecutivo fue totalmente funcional, como se advierte en los discursos de los líderes de esa época, como Manuel Soane en la constituyente de 1931, ¿no? Entonces, miren cómo se van sumando aspectos que se han ido perdiendo totalmente, ¿no? Por eso siempre en el análisis, cuando uno quiere revalorizar la personalidad de un líder como Aya de la Torre, tenemos inevitablemente que ver estas cosas o recurrir a la historia y después, como el Corsi, Ricorsi la misma, tratar entonces de reforzar lo que se quiere. Tal vez sea equivocado mi método, pero ese es el intento de esta noche y que yo anuncié que debía ser breve, pero a veces las circunstancias nos contradicen rápidamente. Pero miren, compañeros, a lo que quería llegar. Aya de la Torre sufre prisión, pero una prisión en la cual los días que él pasó ahí no fueron simplemente la de un preso común y corriente, que ya es una situación difícil, sino que el riesgo de la vida era cotidiano.
perderla era un objetivo trazado por los enemigos, porque ni siquiera puedo llamarles adversarios, porque hay que distinguir entre enemigos y adversarios. Pero lo que tenía el partido en esa época era enemigos, ¿no? Porque querían la muerte de los líderes de la PRI. Ya lo habían intentado con otros como Manuel Soane, entonces no era una cosa de la cual se estuviera especulando. Todo eso lo sabemos por la gran solidaridad nacional e internacional que se produce. Sabemos los testimonios de políticos, ideólogos, primeros ministros, de congresos, de partidos políticos, etcétera, que tratan de defender la vida de Víctor Raúl, porque ésta estaba en peligro. Aún después de recuperarse en el año 33, unas primaveras, esta no fue tampoco un lecho de rosas. El partido se reconstituye rápidamente, pero sabiendo que estaban manejando una situación peligrosa, porque ya conocían las intenciones de quienes cercaban a Benavides, lo que iba a pasar, así que no era difícil entender que había que prepararse para una acción. Y Aya de la Torre, desde sus primeros escritos, habló de la necesidad de un partido con capacidad de lucha, de pelea, ¿no? No de una organización de señoritos, ni de hijitos de papá o de, como dicen los mexicanos, de fifís, sino de hombres y mujeres que a la luz de esa revolución de sus conciencias se tradujeran en una resistencia y en una pelea para no darle gusto al tirano o al dictador de entonces. Y eso ya sabemos nosotros que tuvo un costo, al cual estuvieron de acuerdo los que marcharon al sacrificio, a la privación, al martirologio. Lo sabemos, no fueron carne de cañón, fueron gente con convicción, con el conocimiento pleno de lo que estaban haciendo, de lo que habían recogido del ejemplo de Víctor Raúl, ¿ya? Porque a ella siempre se preocupó, no solamente de proponer ideas como las que nosotros manejamos, sino también de conductas, de ejemplos, que por eso Manuel Soane en el año 1946, él lo describe muy bien. La necesidad de estar nuevamente juntos, dice, porque tenemos también la posibilidad de presentarle a la nación una conducta transparente, límpida, en la cual lo único que pueden encontrar en la muerte de tanta gente inocente es eso, la lucha por un ideal, la formación de una auténtica fraternidad que se limitaba a ser reconocida en las familias, que era lo máximo que mucha gente podía entender. Pero ahí Manuel Soane lo hace entender, ¿no? No somos una organización política cualquiera, somos una familia. A raíz de la pregunta que le hace como él dice, un periodista extranjero, ¿no? Que le dice, ¿por qué la relación entre ustedes es tan familiar? Y recurren precisamente a las expresiones y tratos que se hacen solamente en una familia y le explica. Y se lo pone a Aya de la Torre en ese famoso discurso que se ha venido a denominar Recado del Corazón del Pueblo, porque él empieza con esas frases. Es hermoso recordar lo que él dice en ese discurso, por ejemplo, tan repetido muchas veces, ¿no? En el cual lo conocerán algunos está de memoria, como muchos compañeros que conocí, pero que no reflexionaron para ello. Cuando él dice, traigo para ti, compañero Aya de la Torre, un recado que viene del corazón del pueblo, o sea, de la gente que lo quería, de la gente que confiaba en él. Ese afecto no se construyó tan fácilmente. La pregunta es, en los tiempos que vivimos, en las realidades que vivimos, en las latitudes que podemos analizar, ¿existe esa relación entre el líder y la masa? De tal manera que se construye un valor que no es común.
porque más prima el oportunismo, el ventajismo, la búsqueda de un usufructo burocrático que le permita en medio de la corrupción enriquecerse. No, no. Por eso es interesante recordarlo, que el discurso es tan hermoso que podía estar tentado de leerlo completamente, pero no es esa mi misión. Pero sí en aquella que cuando presentaba las características y las exigencias que habían hecho que el partido se convocara en el viejo estadio en 1946, que se conozca, ¿no? Cuando él dice, el dulce pueblo aprista esta vez, sin consulta ni congreso, por mandato imperativo de abajo arriba, ha resuelto consagrar de hoy en adelante y hasta cuando seamos polvo en viaje a las estrellas, el día 22 de febrero como el día aprista de la fraternidad. Primero, observen el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje que muchos que se dicen ahora, y voy a insistir en eso hasta el cansancio, que se dicen aprista han olvidado completamente. Porque habla de una fraternidad que no se inventa ni se descubre gratuitamente, ni se vende con la intención de sorprender, porque ahora es muy fácil encontrar gente que se sorprende. En una reunión de amigos del colegio, no hace mucho, me confesaban más del 60% de los que asistieron que ellos se solidarizaban con las expresiones de la actual presidenta de la República. Entonces, menuda discusión que tuvo que tener rasgos de prudencia para no llegar a alterar la razón de la convocatoria, que era indudablemente fraterna. Y entonces, pero explicarles que no todo lo que se ve en la televisión y en los diarios corresponden a la realidad, por el contrario. En estos tiempos hay una dictadura, hay un monopolio de la prensa, y hablar de libertad de expresión es casi una utopía, ¿no? Y entonces la profesión que está involucrada en esta tarea, que es la del periodismo, se ve afectada. Y para eso no necesitamos mayor explicación. Un propio Luis Miro Quesada lo dijo, ¿no? Sin ambaje, sin tampoco tapujos, ¿no? El periodismo era una hermosa profesión, pero también un vil oficio. Miren, ¿hace cuántos años? ¿Y quién lo dice? El que manejó un diario que sirvió muy bien a los intereses de la dictadura y los enemigos del Partido Aprista, del APRA y de Haya de la Torre. Entonces, soportar todo eso, qué interesante es cuando un dirigente como Manuel Soane, al cual apodaban el cachorro porque lo consideraban, después de la muerte de Arévalo, el llamado a tener la posibilidad de suceder a Víctor Raúl, sea cual fuera la circunstancia que tuvieran que encontrar. Y él recuerda muy bien, por eso las frases de Manuel Arévalo en esa oportunidad. La recuerda tan bien que la utiliza Haya de la Torre sucesivamente en muchos discursos en el Día de la Fraternidad. Pero claro, la originalidad de Manuel Soane radica en la forma casi poética con la cual lo pronuncia, ¿no? Porque él advierte, antes de mencionarlo, ¿no? Él advierte que él le va a hacer entrega a Haya de la Torre de un tesoro, de la mayor fortuna del partido, de aquello que no lo pueden ver, que no son apristas. Pero él dice, lo estamos viendo nosotros. Esta noche levanto la tapa de color rojo sangre y veo ese tesoro construido y llamado como fortuna de la organización que creara Haya de la Torre.
que a su vez nos explica ese sentimiento del cual estaba hablando, que no gozan y gozarán muchos líderes que tienen en su personalismo y en el culto a la personalidad una posibilidad de imitación servil, ¿no? Pero él dice, y estoy observando, ¿no? Es lo que hay en el fondo de ese cofre. Las palabras del mártir Manuel Arévalo, ¿no? Que en el camino al costado del mar perdió la vida asesinado por los esbirros de la dictadura de Benavides, ¿no? Y son las palabras que todos también recordamos, ¿no? Que son fe, unión, disciplina y acción. Y que le dice a ella, La Torre, te las traemos hoy como nuestro mejor regalo, hecho promesa de mantenerlas y servirlas. Cuando un discurso que uno recuerda y lo repite 1000 veces, no lo entiende, ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo repite? ¿Qué sentido tiene ese hueco? Pero cuando se observa la trascendencia del momento en que se gesta el Día de la Fraternidad, que no es un acto frívolo, repito, como son muchos de los que ahora han usurpado la dirigencia aprista, ¿no? Tenemos que recordarles lo que Aya La Torre va a decir después de ese discurso de Manuel Soane, que es un tema aparte, porque es un discurso también sobre el cual se quiso traficar mucho y él hace ahí grandes aclaraciones doctrinarias, ¿no? Pero lo interesante es que repite finalizando, y este es el colofón del discurso de Manuel Soane, ¿no? Le dice, y voy a leerlo porque creo que es mejor escucharlo, Manuel Soane, y que miles de apristas van a repetir también como regalo de fraternidad y de fe aquellas frases tibias que trajiste del destierro, que has realizado en la vida y que son ahora prenda gloriosa de nuestra causa. Repitamos una vez más, compañeros en la lucha, hermanos en el dolor, hermanos en la victoria, hermanos. Y Aya de la Torre lo hizo permanentemente. Todos sus discursos terminaban con esas jaculatorias cívicas. Entonces, él nunca logró desarrollar una seducción vanidosa de su liderazgo. Nunca auspició, a pesar de las grandes cualidades y virtudes de los primeros líderes del aprismo, el egoísmo, el individualismo. Por el contrario, lo combatió. Porque desde el Código de Aprista de 1931 ya, de ese congreso del cual saliera el plan de acción inmediata, ya se conocía cuál debería ser la conducta de un aprista auténtico. Y entonces los documentos más importantes del partido están traducidos en ese lenguaje. Si no, lean los que han militado en la juventud el Código de Ética de la JAP, de la Juventud Aprista Peruana, ¿no? Vamos a encontrar que de repente provocará risas de los que no conocieron jamás la personalidad de Aya de la Torre, ni de los que lo acompañaron. Que no fue una corte, ni tampoco, como dije en algún momento, un grupo de compadres, de amigos que creen estar llamados a regir los destinos del país y lo primero que hacen es no solamente decir tonterías, sino de buscar cómo le sacan rédito. Y por eso lo que tenemos ahora no es más que eso, que la opinión pública recoge y difunde rápidamente. Porque, ¿quiénes son los líderes del gobierno y del Congreso ahora? ¿Qué nivel, qué conocimiento, qué formación, qué expresión? ¿Son estadistas? ¿Les interesa el desayuno, el almuerzo y la cena? ¿Les interesa un seguro de salud, el más caro que se puede obtener, mientras el seguro social es un desastre en el país? Mientras hay gente que se muere de hambre porque
No es demagogia decir que hay hambre en este país y miseria, porque hay que darse un salto por cualquier lugar en el cual se puede apreciar que para llegar a él hay que subir grandes escaleras, largas escaleras, y encontrar una realidad en la cual realmente se nos oculta y no se difunde. Ese no es el concepto de un liderazgo auténtico. La trascendencia de Víctor Raúl no va pues en razón de que ya llegó a la presidencia, ya llegó al Congreso y entonces la historia registrará su nombre en los documentos oficiales o en los que los escolares tengan que leer. Por el contrario, es un liderazgo hecho a pulso, que es muy difícil hacerlo. Para eso no solamente se requiere trayectoria, experiencia, conocimiento de la realidad, no solamente tener las condiciones y las virtudes necesarias, sino también tener lo que él recogió de un profesor con el cual trató este tema, que los jóvenes puedan reconocer en sus líderes a aquellos cuya biografía se pueda leer del comienzo al fin. De repente ya muchos compañeros me estarán escuchando frases que conocen, pero es necesario reiterarlas en momentos en que hay una ignorancia supina de aquellos que se dicen ahora ser apristas y actúan en el sentido contrario de la conducta y de la acción que un aprista debe tener. ¿Y en dónde me baso? ¿En dónde me apoyo? En la exaltación de la personalidad y el liderazgo de Aya de la Torre. Por eso nunca terminaremos de calificarlo. Líder, político, maestro, filósofo, periodista, ¿qué más? Tendríamos que recurrir a lo que él no, nunca ostentó, un puesto en el Estado y lo aceptó porque era la presidencia de la Asamblea Constituyente, porque fue un reto, ¿no? Fue un reto. No él no fue el político que sufrió y padeció lo que ya todos sabemos de ese asilo también provocado por la dictadura de Odría, que también es otro hito que se puede desarrollar ampliamente, pero que a él al final no lo desmejora en ese liderazgo, lo mejora, lo califica, lo pone al nivel internacional porque se hace figura mundial. O sea, no es gratuita la acción de Aya de la Torre, la va construyendo y por eso el salir de un largo periodo de persecución de clandestinidad como fue durante los gobiernos de Benavides y del primer gobierno de Prado, y de ahí reconstruir el partido y volver a los 3 años siguientes a sufrir persecución y solamente porque los dirigentes del partido, del comité ejecutivo, de los que iban quedando porque iban tomando preso uno tras otro, ¿no? El comando de acción del partido lo hizo asilarse, no porque él quisiera, él quería seguir en la clandestinidad, pero su vida ya peligraba y nosotros sabemos que Odría no solamente fue un mal gobernante, no solamente fue un dictador, sino fue también un asesino, un hombre cruel, ¿no? Miren los gobernantes que hemos tenido. Por eso es que podemos reconocer fácilmente quienes tienen esa conducta actualmente en el manejo del Estado o de la vida de tantos millones de seres humanos como son los que poblamos este territorio. Entonces, miren, él va a tener gestos muy difíciles de tomar. Yo lo entiendo, porque ponerse en la situación de él ante, por ejemplo, aquel episodio del veto en 1962, cuando él gana las elecciones, pero no obtiene el tercio que exigía la Constitución de 1933. Sin embargo, él renuncia si es que eso significa. El mantener su candidatura significa que pudiese interrumpirse la vida constitucional que había costado mucho poderla mantener. Épocas muy difíciles, donde se ve lo que a lo largo de la historia él vio en su entorno. Traición, delación, ¿no? Inconsecuencia, irresponsabilidad. Los hay en todas partes, lamentablemente. Son características que en el ser humano no desaparecerán, pero se les puede arrinconar. No desaparecerán, pero se les puede arrinconar. Y eso es lo que trató siempre la Torre de hacer.
Él tenía un derecho de ser votado en el Congreso para ser presidente de la República, sin embargo renunció. Como se comprobó en las siguientes elecciones del siguiente año, que la votación aumentó lejos de disminuir. Entonces, ¿dónde estaba el fraude? Como lo que hemos visto en 2021 también, de los que hablaban de fraude, ¿no? Es una versión que se repite a lo largo de la historia, muchos años. Y eso que no he reparado en un episodio similar, pero vamos tratando un poco de llegar al final de esta exposición, que no tiene por qué ser sumamente larga. Decía, Aya de la Torre pues va a apreciar no solamente lo que algunos hicieron mal, incorrecto, o prefirieron arreglarse con el adversario o el enemigo, según como fuera considerado, ¿no? Porque lo hicieron muchos. Porque vimos mucha gente como Chirino Soto, como Mario Castro Arenas, que no eran hombres precisamente de izquierda, ni progresistas, ni de avanzada, que después terminaron uno en la disomanía que tenía y el otro en la pérdida del escándalo en Centroamérica. Entonces, compañeros, qué difícil es mantener una vida así. Qué difícil es ser no solamente consecuente con lo que uno cree y ha abrazado como ideal, sino en el camino hacia la cristalización de esos ideales, tener que mantener una actitud, una conducta, una trayectoria, un camino, un derrotero, que se pueda calificar como tal. No estamos hablando de cualquier líder, por eso el debate está abierto, porque ahora más que nunca reclamamos eso, ¿no? Y cuando él estuvo a cargo del partido desde el año 1969, cuando después del golpe de Estado de los militares de Velasco Alvarado, él vino a hacerse cargo del partido, como siempre, en todo el mes de la fraternidad. De fraternidad que él no la entendió como compadrería, por si acaso. No la entendió como la amistad fácil. Hay un libro de John Alexander Mackay que se llama El sentido de la vida, en la cual él es uno de los pocos, al menos para mí, de los que he leído acerca del valor de la amistad. Gran amigo de Aya la Torre y que ella exaltó, porque más de una vez nos habló y yo no sabía de su procedencia o de a quiénes correspondía eso, como cuando hablamos de la división de poderes, muchas veces no saben quién fue el que la propuso por primera vez. O quien habla de la soberanía nacional tampoco sabe quién se encargó de desarrollarla, ¿no? Porque nosotros sí sabemos, reconocemos que caros son esos principios, que la soberanía nacional existirá en la medida que haya soberanía popular. Por eso cuestionamos este proceso. No es gratis, a la luz de la observación de la conducta de Aya la Torre. Y entonces, compañeros, en esos años que transcurrieron de vida de él, de carácter epilogal, porque fueron sus últimos años, desde el año 69 en que comenzó a convocar juventud. Porque eso es importante, compañeros, que quede ese recado de convocar juventud. En los partidos políticos no hay juventud. ¿Quién me va a decir que es juventud, por ejemplo, un ciudadano apellido Cabero, que es la antítesis de lo que debe ser un joven, ¿no? Por el contrario, no hay jóvenes como los que se desarrollaron en esa década que muchos historiadores ahora no solamente exaltan, sino que difunden internacionalmente. Y cómo entonces él recibe un partido golpeado, porque el golpe de Estado golpeó el sistema de partidos. Todos fueron a sus cuarteles de invierno. El único partido, por la conducción de Aya la Torre, porque él lo tomó personalmente. O sea, él nunca quiso, más que en las circunstancias difíciles, optar por el título de secretario general del partido, ¿no?
Y el título de jefe fue un título de cariño, de afecto, ¿no? No de constitución de escala burocrática, vertical, no, sino de reconocimiento implícito de lo que significaba para nosotros humildemente reconocer en Aya de la Torre una figura especial, a la cual y teníamos que acompañar y al cual íbamos a seguir, ¿no? Y del cual comenzamos a recibir grandes enseñanzas, porque convocó jóvenes apenas llegó. Y jóvenes que después indudablemente cumplieron con su papel y otros no. Otros los desvirtuaron, no solamente degeneraron el espíritu de esa acción, de ese deseo, de ese anhelo, sino que lo pervirtieron. Aya de la Torre intentó por varias vías que lográramos inquietarnos por la preparación intelectual, no para ser un intelectual más de los que ya habían en grandes cantidades, y aún al interior del partido habían grandes intelectuales respetables y admirados por nosotros, sino que quería gente que tuviera la posibilidad de hacer esa revolución de los espíritus y la revolución de las conciencias que era necesaria y que sigue siéndolo hasta la fecha. Y entonces se dedicó a una acción típica, la de un maestro. Creó el Parlamento Universitario, en el cual convocó a todos los estudiantes y todas las reuniones eran numerosas. En un momento en que no habían partidos, dije, Acción Popular había desaparecido, sus locales todos cerrados, los únicos locales abiertos eran los del Partido Aprista, y entonces la acción se mantenía, pero con poca gente, porque lo visitábamos con Aya de la Torre. Lo acompañábamos en la visita a los locales del partido y se encontraba poca gente. Se encontraba prácticamente a veces la mitad de los compañeros para una exposición de Víctor Robles. El aula magna, a veces no llegábamos ni a la mitad. Pero recuerdo que el Parlamento Universitario se colmaba de tal manera que entonces se quedaban muchos estudiantes en el pasadizo anexo al Buró de la Libertad cuando quedaba en el segundo piso, cuando no era tan elegante como ahora, pero era más cargado de fervor, de entusiasmo, de cariño, ¿no? Y entonces ahí se discutían temas doctrinarios, se le encargaba debates a los estudiantes, uno a favor y otro en contra. Se señalaban los temas y se ponían en práctica los debates, que duraban hasta las 4 de la mañana, muchas veces, ¿no? Nos juntábamos puntualmente porque a ella no le gustaba la impuntualidad, 8 de la noche, hasta a veces días que llegábamos por el entusiasmo del debate hasta las 4 de la mañana. Y él, a pesar de su avanzada edad, sin embargo, se mantenía mejor que muchos que ya bostezaban a veces, y él al final hacía una síntesis formidable, inclusive nos corregía errores de dicción y errores digamos, típicos en las exposiciones que uno comete, y hasta ahora uno sigue cometiéndolo a veces. Y eso era muy interesante. Nos alentaba a seguir fortaleciendo esa institución. También creó, ustedes saben, los coloquios que se han escrito, algunos se han logrado escribir, y que eran los jueves, y lo mismo que la escuela dirigente los días sábados. O sea, no solamente él convocaba a los jóvenes en el local de la juventud para tomar un chocolate previo, sino que de ahí había que dedicarse a la tarea del aprendizaje de la doctrina y la filosofía del partido. Tarea que indudablemente deberían tener quienes se consideren serios seguidores de Aya de la Torre, en donde no solamente, repito, hay que imitar su limpieza, su transparencia, su constancia, sino también su disciplina y el sentido auténtico que él nos transmitía de unidad. Nosotros podíamos discutir con el propio Aya muchos temas, y fueron así más de una vez. Sin embargo, al final de ellos, nuestro afecto hacía acercarnos, saludarlo y conversar un rato con él, ¿no? Algunos lo hicieron más tiempo, cuando se tuvieron que trabajar, por ejemplo, volantes como
el Boletín Sanmarquino y el Correo Aprista, que eran una especie de transmisión de lo que muchos han recordado respecto al papel que jugó el Pan Caliente, por ejemplo, la transmisión de lo que la tribuna clandestina podía establecer para conocimiento de toda la ciudadanía, no solamente los apristas, ¿no? Pero así él llega a una etapa en la cual, miren, termino ya, felizmente, en la cual él enfrenta otra vez, y lo debo decir, desánimo, porque cuando nadie creía que podía hacerse una manifestación del Día de la Fraternidad, él insistía. Porque habían compañeros que se acercaban a él y le decían, compañero, no tenemos la posibilidad, la dictadura o el gobierno militar no nos da facilidades, nos pone trabas, tenemos muchos tropiezos, dificultades para que nos autoricen la realización de la manifestación. Y él decía, la hacemos con o sin autorización. Entonces llegó un momento en que ya la hostilidad fue vencida. Recordamos, por ejemplo, el 18 de febrero de 1972, que fue en circunstancias muy tensas. La policía había el 2 de febrero de 1972 tratado de ingresar al local del partido y de apresar a los dirigentes de la... No pudo porque hubo una resistencia de los jóvenes que en ese momento estaban en el local del partido. Cercaron, lanzaron bombas, impidieron la salida y la entrada al local, etcétera, hasta que a las 4 de la mañana se nos anunció que el ministro del Interior había dado disposiciones para que se retiren los efectivos policiales, que ya habían inclusive enviado un mensaje que iban a entrar a sangre y a fuego. Momentos también que alguna vez tendremos que destacar porque habían muchos jóvenes ahí, por eso reclamo la participación de jóvenes en la política porque es necesario no solamente gente que vaya a tomar la posta, sino que vaya aprendiendo de estas cosas auténticas, necesarias, que hay que repetirlas, que no es porque uno las dice, sino porque las transmitieron quienes estuvieron de cerca o vivieron todos estos acontecimientos. O sea, no son palabras fáciles, tampoco producto de la inteligencia de cada uno de nosotros, sino recogida con humildad, con modestia de lo que construyeron muchos. Hablar de la gran transformación, de la revolución, hablar de la izquierda en el Partido Aprista debería tener siempre sentido y no quedarse solamente en la teoría. Había que conjugar la práctica y por eso Haya de la Torre, cuando se enfrenta a la constituyente de 1900, convocada para 1978, para las elecciones en junio de ese año, enfrenta lo que la dictadura había establecido, el voto preferencial, que tenía como única intención afectar a Haya de la Torre, porque todos los demás líderes estaban en sus cuarteles de invierno. Belaúnde Terry no decía, esta palabra es mía. Acción Popular no tenía ningún ejercicio, nosotros sí hacíamos manifestaciones, mítines relámpagos, pronunciamientos, etcétera, etcétera. Se mantenía la actividad permanente, pero había mucha gente como la que mencioné, que le decía al oído, jefe, no postule, porque lo quieren humillar. Y él se preocupa indudablemente porque toda la puntería estaba contra el partido. Y él mismo se encarga de revertir ese sentimiento. Porque el voto preferencial creado para el efecto tenía esa intención. Y entonces muchos dijeron, pero si tenemos que votar para que hayan más constituyentes apristas, entonces tenemos que votar sus nombres, escribir sus nombres, difundir sus nombres, etcétera. Miren, ya se sintieron seducidos por esa prédica implícita que tiene el voto preferencial, que a nuestro juicio debería desaparecer. Hasta ahora se ha mantenido. Porque ese es el recurso precisamente de los incapaces. Porque cuando Haya de la Torre vio eso, lo discutió en una reunión de la Comisión Política y la Secretaría General Colegiada, a la cual pertenecí, entonces recibí la información directa de cuál debería ser la estrategia del partido. Y él se puso a las órdenes del partido. Y entonces ahí se concluyó, no por él, sino por los que estábamos presentes,
que se pusiera énfasis en el voto a Haya de la Torre, que él tenía la denominación del C1, ¿no? C que correspondía al partido aprista y 1 que era el número que el partido le otorgó a Haya de la Torre. Entonces, esa fue la consigna para responder a los enemigos de aquel entonces. Pero miren, aparecieron los compañeritos con su propaganda, comenzaron a difundirla hasta en el local central. Haya probablemente se enojó y pidió que la Secretaría de Disciplina sancionara a esos compañeros. Si no se les podía sacar ya de la lista, entonces, aún sean elegidos, el partido les inicia un proceso, ¿no? Y yo sé los nombres de algunos de ellos, ¿no? Es lo que significó ser ganados fácilmente por esas tentaciones que se encuentran en el camino y que nunca se explicaron. Recuerdo cómo la juventud se portó bien, cómo la juventud en sus 3 estamentos escolares, juventud aprista, o sea, la juventud territorial, y los universitarios, los 3 estamentos de la juventud, que tenían mucha participación en la vida política en aquel entonces, decidieron ser los primeros auspiciadores y de poner en conocimiento la votación exclusiva por Haya de la Torre, ¿no? Y se difundió. Felizmente se logró, por lo menos, acentuar, de tal manera que entonces él logró obtener la mayoría de los votos para la constituyente de ese entonces. Que ya todos sabemos, también terminó en la promulgación en el año 79, por eso se le recuerda como la Constitución del 79, cuyo discurso en la apertura de la constituyente deberíamos leer y releer todos. Porque a veces no basta leer, confiarse en la memoria, hay que leer y releer, porque ahí están señalados para quienes creen que ya el pensamiento de Haya de la Torre no tiene vigencia, que ahí están señalados las inspiraciones básicas y fundamentales de lo que debemos hacer, de lo que entendió Haya de la política, porque hasta en ese aspecto, yo quiero ya, para terminar, hablar de esto. Hay un compañero, Wilfredo Chino Villegas, que en una época que era difícil publicar, él emitió un opúsculo cuyo título es Cuando Mariátegui defendió a Lapra. Y en una época muy difícil de debates y que muchos de esos debates terminaban en insultos y en adjetivos, como podemos leer en la revista Mauta, el número 3 de noviembre de 1926, dirigido por José Carlos Mariátegui, lo siguiente, ¿no? Lo busco y lo voy a leer mejor. No me confío en mi memoria. Que dice más o menos de esta forma, ¿no? En esta, como en otras cosas, estoy naturalmente con Haya de la Torre. Pero el caso es que la política para Haya y para mí, que la sentimos como una religión, como dice Unamuno, es la trama misma de la historia. Miren, la política como religión. ¿Qué líder, qué dirigente puede ostentar esa posibilidad? Indudablemente que pocos o ningunos. Decía, compañeros, que debo terminar porque inclusive su muerte significó un hito con el cual alguna vez podremos conversar largamente. Pero sí, no podemos hacerlo sin recordar las frases del mismo, del que ahora lo recordamos y le rendimos homenaje. Y he encontrado un poco de lo mucho que hay para conocimiento de los compañeros, por ejemplo, el discurso que Haya de la Torre pronunciara el 23 de febrero de 1973.
un poco para que vean si perdió actualidad el pensamiento de la Torre. Dice, yo quisiera terminar, dice, decirle estas palabras que no debemos olvidar los que formamos parte de esta gran familia. Era el Día de la Fraternidad. Nuestro lema sustentador de fe, unión, disciplina y acción. Fe en nuestros ideales, unión firme, indestructible, unión garantizadora de estabilidad, de perennidad, unión que ha resistido victoriosamente a todos los socavamientos, a todas las conspiraciones y a todas las conjuras divisionistas, adversarios, unión cuyo testimonio está en la presencia de ustedes, firmemente mantenía lealtad del pueblo en la formidable voz de respuesta con que de todos los ámbitos del Perú tiene el grito de adhesión de APRA Solución o solo el aprismo salvará el Perú. Ese año tuvo como lema el Día de la Fraternidad, APRA Solución. Muy bien, pero es interesante cómo en un discurso posterior, ya el 20 de febrero del 76, ¿no? Previo a los años estos trascendentales, él dice, y no le tengamos miedo a la muerte. Se lo dice un hombre de 81 años. Viva la vida y después de la muerte, viva la revolución aprista. Esto motivó indudablemente un aplauso que duró como 4 minutos y terminó con las jaculatorias que hemos recordado aquí. Compañeros en la lucha, hermanos en el dolor, hermanos en la victoria, hermanos. Solo el aprismo salvará al Perú. Vive el Perú, vive la paz. Estas cosas, compañeros, las recordamos porque sustentan la filosofía de trabajo del Comando Nacional de Acción, que ha sido traducida en cada una de sus manifestaciones y que siempre hemos procurado que sean coherentes con el pensamiento de Águila Torre. Si él estuviera vivo, ¿qué hubiese querido decir? Hemos hecho un gran esfuerzo, indudablemente, porque no es fácil trasladar esas cosas como él lo solía hacer, porque tenía las condiciones, las características de ser un hombre que no tuvo familia, pero la encontró en un partido como el Partido Aprista Peruano, que a pesar de las grandes calumnias que se tejieron, que provinieron del comercio y de otros o de otras agrupaciones políticas, jamás disminuyó ese ánimo, ese aliento que él a su vez transmitía a los compañeros. Jamás se derrotó. Siempre nos dijo, soy el campeón del optimismo. Lo repetía a cada rato, porque no creía en los que sufrían situaciones depresivas. No creía en esas cosas. Miren, un hombre de 81 años en esa época, porque él murió de 84 años en 1979, un 2 de agosto que también hemos recordado. Entonces, compañeros, cuando analizamos este entorno que vivimos, la realidad política y económica que vivimos, la situación social que enfrentamos, cuando la comparamos con ese pensamiento del genio que fue llamado después el hombre del siglo XX, ¿cómo no vamos a insistir? No a copiar ni a remedar, como decía ella, porque a veces hasta ni se copia, se remeda en este país, ¿no? Sino a interpretar y tener esa inspiración que él tuvo y que por eso calificara al aprismo de un partido de izquierda y antiimperialista que llegó a ser la razón de existir del APRA como él mismo lo sustentó. Y que todos los líderes del aprismo escribieron como Manuel Soani y Luis Alberto Sánchez en la biografía, al intentar una biografía de Aya de la Torre, necesariamente estos apuntes. Porque frente a lo que sucede actualmente, cuando se quiere entregar el partido aprista a los brazos de la derecha, de la reacción más cavernaria a la ultraderecha más retrógrada, a esa que ya nosotros reconocemos como fascista, que tiene el descaro, el cuajo de decir más de un disparate y una tontería que no corresponde al nivel de estadistas,
como aspiraba, como señalaba Aya de la Torre. Por eso es cuando le decíamos maestro, no lo decimos por utilizar un adjetivo más. Todos sabemos que él nos hablaba de que él no conoció maestros, porque a todos los vio claudicar, que es una cosa muy común, ¿no? Como los que están claudicando ahora, como los claudicantes que quieren llevar el partido por esos pericuetos de la confusión y el galimatías ideológico, para efectos de entregarlo a los brazos de la derecha, ¿no? Por el contrario, porque en Haya tuvimos un maestro, porque enseñó no solamente con la prédica, sino también con el ejemplo, con la acción permanente a la cual no renunció. Y los que lo conocieron pueden dar testimonio mejor, testimonio más completo de lo que significó la personalidad de Aya La Torre. Hemos escuchado más de una vez a un compañero del Comando Nacional de Acción, al compañero Ricardo Ñique, hablarnos cuando estuvo al lado de él como secretario personal de Aya La Torre cuando vivía en Italia, ¿no? Hemos escuchado cómo calificar a Aya de uno como un hombre noble no era un calificativo simple o simplón. Por el contrario, era ponerse a la altura del poema de Antonio Machado, de reconocer que hay que morir, como él lo decía en su poema, siendo un hombre bueno. No. Y ese calificativo, reservado para los grandes hombres que han quedado en la historia, se lo podemos adjudicar a Aya de la Torre, ¿no? Por eso reconocemos todo aquello que, repito, hemos querido recordar, tal vez no en la forma que se esperaba, pero de alguna manera ratificar ese valor de lealtad. Y la lealtad no puede significar interrupciones cuando nos convenga. De convertirnos en los Judas, como él decía en su discurso del 8 de diciembre de 1931. No solamente en el cobarde que da un paso atrás, sino en el Judas que nos vende, ¿no? No convertirnos en el apóstata fácil que le permite obtener ganancias, obtener lo que no conseguiría si tuviera consecuencia en su vida. Eso es lo importante que hemos querido rescatar esta noche. Por eso, muy bien que los compañeros del Comando de Acción hayan decidido calificarlo de sesión solemne, porque necesitaríamos muchas horas, porque podríamos haber tenido la intención tal vez de dividirla, de fragmentarla, para hablar de toda la extensión en la cual puede graficarse la personalidad de Aya La Torre. Por eso, nosotros saludamos los lemas cuando dicen, Aya sigue siendo el jefe, ¿no? El único jefe, a pesar de que se creó un cargo que nunca existió en el partido. La presidencia nunca existió, pero la vanidad fue la que creó ese cargo. No lo creó el pueblo aprista, lo creó la vanidad de unos cuantos, de los que se encargaron de destruir al aprismo. Por eso, compañeros, en esta noche ratificamos esos viejos juramentos que hicimos alguna vez cuando éramos jóvenes, de mantenernos lealmente a la doctrina, a la filosofía, al pensamiento de Aya de la Torre, a reconocerlo como fuente, ya hemos dicho, para la realización de esa gran transformación que todavía está pendiente, para concretar el Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales que ha quedado herido y muchos acusan herido de muerte. Nosotros creemos que se puede rescatar, creemos que vamos a perseverar e insistir en esa posibilidad, sea como fuere el camino que nos tenga reservado el destino. Nosotros insistiremos hasta el último momento o día de nuestras vidas en mantener esa actitud. Ya están notificados. Por eso podemos terminar como siempre hemos despedido al compañero y al hermano en el ideal, con una frase que a algunos no les gusta.
Hasta siempre, compañero Víctor Raúl Haya de la Torre. Es cuanto puedo informar, compañero Helio. Compañero Jesús, muchas gracias por su locución. Y entiendo un poco la costumbre que tenemos en el Comando de Acción, pero también validando nuestra organización y por la fecha que estamos conmemorando el día de hoy, invito a los compañeros que deseen hacer el uso de la palabra a levantar la mano para poder ceder y activar el micro en un tiempo limitado de ruego de 3 minutos, para que podamos dar nosotros lo que queremos expresar en esta noche, hoy 22 de febrero, Día de la Fraternidad, donde recordamos a nuestro jefe. Si algún compañero desea utilizar la palabra de ruego, levante la mano a través de las opciones de Zoom. Bien, creo que ya todo fue dicho, ¿no? Así que vuelvan las palabras adicionales. Todo ha sido dicho, expresado por el compañero Jesús y el sentimiento de todos, no solamente el comando, sino de los compañeros que nos han seguido en YouTube y que también han ingresado al Zoom para acompañarnos en esta jornada del día de hoy. Muchos recuerdos de niñez, muchos recuerdos de familia, muchos recuerdos alegres, conmemorar la alegría. Muchos de mi familia en el quinto de Rima, cómo se preparaba para las grandes fiestas, ¿no? Para los grandes desfiles, ver los carteles que armaban, o sea, competencia entre todos los sectores de Rima, entre otros sectores de Lima, la banda de la Chapia, todos los chapistas preparando todo febrero, ya desde enero prácticamente ya viendo la ropa, todos los uniformes, afinando los instrumentos, limpiándolos, ¿no? Los momentos de tensión antes de empezar de encabezar, ¿no? El desfile del Día de la Fraternidad, como siempre empezaba a ¿no? Y a todos, todos los movimientos que no se pagan, ¿no? Dicho esto, nosotros transmitimos a las futuras generaciones la vivencia que hemos pasado en todos estos años. No es una vivencia simple, como bien ha hecho el compañero Jesús, sino es algo que nos han transmitido de a través